Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, que en este momento se conectan con nosotros para el programa de sábado. El Colegio Colombo Adventista está feliz de poder compartir con ustedes de un programa maravilloso. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes y para nosotros. ¡Feliz sábado! Apocalipsis 7 del 1 al 3 nos dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenía los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Feliz sábado. El propósito de este programa es reflexionar que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, Dios está sellando a su pueblo. Como símbolo de pertenencia y calidad de perfección, tener el sello de Dios es ser clamado por Cristo como su pertenencia para protegernos de todo mal. Amén.
pasó en la historia fue Noé. Hizo una arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol, y a los animales los metió de dos en dos. Doña Cebra entró con su lisado camisón, le siguió el camello, la serpiente, el cascabel, el monitor, el bután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el zorzal. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que no se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Quién recibirá el sello del Dios viviente? De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Evento de los últimos días. Página 173. Por eso, hoy, en su día santo, el Colegio Colombo Adventista les damos la bienvenida al programa de la Escuela Sabática. Todos cantamos y decimos, bienvenido seas tú. Bienvenido, bienvenido amigo, bienvenido a adorar a Dios. Bienvenido, bienvenido amigo, bienvenido seas tú, tú. Buenos días. Para iniciar las escuelas sabáticas, cantaremos el himno 296. Gozoso al cielo llamó, librado por la semilla.
Dios Él estará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Confiado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis 7, 2 y 3, que nos dice: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Al orar, nuestros problemas se irán. Motivos de oración del programa Escuela Sabática. Orar para recibir el sello de Dios, símbolo de pertenencia. Orar para que el Espíritu Santo coloque el sello de Dios sobre nuestra frente. Vamos a orar. Amado Padre, tú que eres nuestro Creador y Hacedor, nuestra luz y salvación, guía nuestros pasos por tus sendas de justicia. Que tu presencia se manifieste cada mañana en nosotros y que por los méritos de nuestro Señor y Salvador seamos sellados con la llenura de tu Espíritu Santo, como símbolo de tu pertenencia. Amén. Hay requisitos para ser sellados. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que en plena conciencia guardan el día del reposo de Jehová. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter y reflejen la imagen de Jesús. Buenos días, profesor, y hoy les vengo a presentar este requisito. Los que vencen al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos y recibirán el sello del Dios vivo. Invitamos a la hermana María Paula para que nos presente el nuevo horizonte. Inversiones positivas. Hoy es sábado de inversiones y es saludable entender claramente lo que esto significa. Las inversiones tienen como propósito generar ganancias o beneficios adicionales, tanto como la persona que entra a la inversión y la persona que recibe los recursos. En la Biblia hay ejemplos maravillosos de personas que invirtieron en Dios. En la historia de José encontramos elementos claves para que una inversión produzca. Leamos en Génesis 39 del 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio, oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero. Vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová hacía prosperar en todas sus empresas. Aquí encontramos hechos importantes para que nuestras inversiones sean positivas. En primer lugar,
Potifar compró al esclavo sin saber de dónde era. Se fijó en su conducta. Segundo, Potifar se dio cuenta que su esclavo tenía una relación estrecha con su Dios. Tercero, gracias a esta relación estrecha hubieron maravillosos resultados. Al escribir sobre José, Moisés destaca: dio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. De esta historia podemos aprender que debemos asegurarnos de invertir en aquello que está en las manos de Dios. Toda inversión tiene su riesgo, pero el único que conoce el futuro es Dios. Debemos invertir en asuntos que aumenten el reino de Dios. Meditemos en la palabra de Dios en Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan. Al invertir sus recursos en la causa de Dios para ayudar en la salvación de las almas y aliviar a los necesitados, se enriquecen en buenas obras y atesoran. Toda la obra que ha hecho en la creación. Génesis 2:3. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré de su gran amor, Sábado es día del Señor, me alegraré de su gran amor. Sábado es día del Señor. ¡Feliz sábado! Cantar es elevar una oración en melodía a nuestro Señor. Por eso los invito para entonar el himno 312. Día grande viene. Día grande viene, un día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Ya hayas visto al fallo de la tribunal. Ya hayas visto al tribunal. Día triste viene, un día triste viene, cerca está. Cuando y pecadores los conozco, pues dirá, oh hermano, apercibido estás. Ya hayas visto al fallo del gran tribunal. Ya hayas visto al tribunal. Día alegre, cerca está. A su luz brilla sobre los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Ya hayas visto al fallo del gran tribunal. Ya hayas visto al tribunal. Un ejemplo. Hay documentos oficiales que tienen su sello para su validez.
Si no tienen un sello, no valen nada. ¿Alguna vez ha visto la expresión? Por ejemplo, este documento no tiene su sello, no vale nada. La misma persona dice, pasa mi instrumento para sellarlo. Dios también tiene un sello para sellar y para autenticidad y darle validez a su pueblo. Invitamos a la profesora Carolina para que nos cuente una historia muy interesante de nuestros misioneros en otra parte del planeta. Hola, me llamo Maimuna. Un día llegó un hombre a nuestra puerta y nos dijo que era adventista del séptimo día. Mi esposo y yo conversamos con él durante unos minutos en el porche de nuestra casa en Conakry, Guinea. El hombre me entregó un folleto y vi la palabra Jesús impresa en letras pequeñas en una de sus esquinas. Ni siquiera lo tomé y le pedí que se lo diera a mi esposo Alfa. El folleto estaba en francés, así que Alfa lo tomó y me lo dio. Léemelo, por favor, me pidió, pero yo lo tiré al suelo. No soy cristiana, refuté, no puedo tocar eso. Abrí la puerta y entré a la casa porque no quería saber nada del cristianismo. Además, era la hora de mis oraciones nocturnas, pero por alguna razón no pude concentrarme en mis oraciones. Estaba tan molesta que mi mente no podía centrarse. Podía oír a la distancia al hombre adventista hablando con mi esposo, preguntándole si tenía alguna petición de oración. Necesito trabajo, le respondió mi esposo, que es electricista. El poco dinero que gano apenas alcanza y el embarazo de mi esposa es de alto riesgo. Por favor, ore por nosotros. Al escuchar aquellas palabras salí de inmediato y le dije a aquel hombre algo que ni siquiera mi esposo sabía. En mi última visita al hospital, el médico me había dicho que el bebé estaba muerto. Aún estaba embarazada, pero el bebé dentro de mí estaba muerto. Mi esposo se sorprendió con la noticia. Por favor, ore por mí, le pedí al hombre adventista. Él comenzó a orar. Señor, si es tu voluntad que este bebé nazca, por favor, que así sea, pero si no es así, que se haga tu voluntad. Cuando terminó de orar, recogió el folleto del suelo, escribió en él su nombre, Tranquille Fascinodono, y su número celular. Se lo entregó a Alfa y le dijo amablemente, quizás su esposa cambie de opinión e incluso lo lea para usted algún día. Apenas aquel hombre adventista se fue, rompí el folleto y lo tiré a la basura. Me había gustado su oración, pero no quería nada de cristianismo. No quería tener nada que ver con el cristianismo. Esa noche dormí bien por primera vez en meses. El dolor y el sangrado disminuyeron y cuando fui al hospital el médico me dijo que había cometido un error y que nunca había estado embarazada. Días después, mi joven hijo Anthony enfermó y compré algunas medicinas en el hospital para él, pero nada parecía funcionar. Entonces recordé que mi enfermedad había desaparecido, luego de que Tranquille orara por mí, porque tiré el folleto con su número de teléfono. Pensé entre mí, ¿por qué lo tiré? Arrepentida. Al día siguiente aún estaba pensando en aquel hombre adventista, cuando escuché que alguien llamaba a la puerta. Era Tranquille. Estoy tan contenta de que esté aquí, le dije. Necesitaba su número de teléfono. Por favor, ore por mi hijo enfermo. Tranquille oró en ese mismo instante por él y mi hijo se recuperó al atardecer. Alfa y yo estábamos asombrados, pero aún me negaba a asistir a su iglesia. Sin embargo, no pude dejar de pensar en las oraciones de Tranquille.
así que decidí visitar su iglesia. El sermón en aquel día me conmovió y decidí continuar asistiendo cada sábado. 2 sábados después, mi esposo dejó de ir a la iglesia porque sus amigos le advirtieron que se volvería loco si seguía yendo y me prohibió a mí también que asistiera. Pero yo continué asistiendo en secreto. Al cabo de un tiempo, Alfa se dio cuenta de que yo me ausentaba todos los sábados. Y además, unos amigos le dijeron que me habían visto entrando en la iglesia. Mi esposo comenzó a maltratarme. En una ocasión me golpeó tan fuerte que tuve que ir al hospital. Pero esto no me hizo desistir de ir a la iglesia, ya que la escuela sabática me había enseñado cómo vivir mejor. Trancullé, que era pionero de misión global, oró y oraba por nosotros. Y en medio de los estudios bíblicos decidí bautizarme cuando descubrí que el sábado era el día de reposo señalado por Dios en los 10 mandamientos. Alfa aún me maltrataba. Cada vez que le hablo de Dios me abofetea y se niega a hablar conmigo. Ya no compartimos la misma cama y tampoco me ayuda a mantener a nuestros hijos. Oro por él todos los días. Uno de mis versículos bíblicos favoritos es Juan 14:1, donde Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. A pesar del maltrato que experimento, tengo paz en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Les pido que oren para que el Señor, que es el que puede darnos la victoria, me permita ver a mi esposo algún día convertido al cristianismo. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la Academia Cobaya, donde los hijos de Maimona y muchos otros niños podrán estudiar en Conakry, Guinea. Gracias por tener a Maimona y la obra adventista en Guinea en sus oraciones. Guinea forma parte de la Unión del África Occidental y cuenta con 6 iglesias en las que se reúnen los 1955 miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La población del país es de 11.884.000 habitantes, lo que representa un adventista por cada 6.058 personas. La región de Guinea, anteriormente Misión de Guinea, se estableció en el año 2002, se organizó en el 2013 y se renombró en el 2017. Su sede está en Conakry, la capital del país. La obra adventista comenzó en Guinea en 1987 a través de una pareja de laicos europeos. En abril de 1992, los primeros refugiados de guerra de Liberia llegaron a Guinea, entre los que habían varios adventistas, incluyendo un pastor llamado Oliusius. Inmediatamente comenzó a testificar de su fe. La población de Guinea es 85% musulmana, 8% cristiana y 7% practicante de religiones indígenas. Gran parte de la población, tanto musulmana como cristiana, incluye las creencias indígenas africanas entre sus doctrinas. Oremos por esta gran causa. Mis apreciados hermanos, feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga. La sierva del Señor escribió en el libro Eventos de los Últimos Días en la página 173.
El sello de Dios nunca será puesto en la frente de hombres o mujeres que sean impuros. Nunca será puesto en la frente de hombres ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el reino de los cielos. ¿Quién recibirá el sello de Dios viviente? De los 10 mandamientos, el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Ahora, hermanos, los invito que cantemos el himno 253. Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, pues soy tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de Jesús y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame. Cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, motivado por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Buenos días, mis hermanos. Para terminar hoy nuestra escuela sabática, lo vamos a hacer primero leyendo esta importante cita del libro Evento de los Últimos Días, página 242, que nos dice de la siguiente manera: todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto
cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes, es un pensamiento importante que debemos tener, mis hermanos, en nuestra mente. Por eso en este momento vamos a orar. Padre Santo, en este momento, Señor, queremos pedirte, pase sobre nosotros y nos selles. Queremos estar contigo, Señor, en el cielo. Ayúdanos a estar preparados para ese día y poder estar contigo allá y disfrutar, Señor, de todo lo que nos tiene. Gracias, Señor, porque en este momento nos estás diciendo que debemos estar preparados. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Padre Santo, te pedimos también una bendición por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, por cada una de sus familias aquí representadas. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, en sus dificultades, en sus problemas, Señor, que estén pasando cada uno. Padre Celestial, los dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Sábado, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Es un grato poder estar con ustedes en esta mañana de sábado, disfrutar de las bendiciones del cielo y a su vez del estudio de la lección de escuela sabática enfocado en la santa palabra de Dios. Quiero invitarles que allí donde estén nuevamente inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para pedir la bendición del cielo. Querido Padre, damos gracias porque tu palabra encontramos la fuente segura, el ancla en el cual nos permite estar sólido frente a cualquier situación de este mundo. Enséñanos a través de un escrito, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana, mis queridos hermanos, nos enfocamos mucho en lo que es el compartir la palabra. Pero miren, soy un convencido de lo que digo, que nosotros no podemos compartir algo si no lo vivimos, si no lo hemos aprendido desde nuestro interior. Porque tiene que ser algo natural, lo que decimos compartir, lo que decimos vivir. Y la experiencia diaria de lo que ha sido las lecciones de este trimestre debe de ser un enfoque, una premisa en la cual nos motive a cada día a vivir a la altura de la palabra de Dios. El texto bíblico para esta semana estaba enfocado en Isaías el capítulo 50, versículo 11, que dice: así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La pregunta entonces que podemos hacernos es: cuando testificamos, hablamos de Jesús, pero ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo si no tuviéramos las Escrituras? También es importante notar, mis hermanos, que las Sagradas Escrituras dice, como dice Juan capítulo 5, versículo 39, porque a vosotros, Jesús lo dijo, escudriñen las Santas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que correctamente entendido esto, cada una de las enseñanzas de la Biblia debe proporcionarnos a nosotros y reflejar la belleza del carácter de Jesús. Es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos previo a su venida, que reflejemos su carácter, pero debemos de verlo todos los días, aquí, en el estudio de la palabra. Cuando la Biblia es correctamente entendida, demostramos la razón de nuestras creencias, no demostramos porque las personas que ellos estén equivocadas y nosotros estemos en lo correcto. Lo que nosotros debemos demostrar con las Sagradas Escrituras es revelar a Jesús y en cada faceta de la verdad que compartimos. No estamos en estos momentos para debatir tanto por las cuestiones doctrinales. Llegará en su momento. Jesús dijo: si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, en esta semana nosotros estuvimos estudiando unos tópicos muy interesantes. Uno de ellos era que la palabra de Dios a sí misma utiliza unos símbolos muy interesantes. Leemos en Salmo 119, versículo 5, que dice: lámpara es a mis pies que tu palabra. ¿Qué símbolo es allí? Cuando estudiamos la fe de Jesús, encontramos ese versículo y muchos de pronto nos rascábamos la cabeza.
La Biblia, ¿qué se compara? Entonces, recuerdo muy bien ese estudio, decía lámpara, se compara a una lámpara que está dispuesta a que alumbrar nuestro camino. Jeremías, el capítulo 23, versículo 29, dice que no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué características tan particulares? ¿Sí? Primero recordemos, tenemos una lámpara, ilumina las mentes oscurecidas y son iluminadas por esa palabra de Dios. Luego, mi palabra es como fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema la escoria. Debe quemar la escoria del pecado, la escoria de nuestra iniquidad. Y le dice también la Escritura, ahí en mismo Jeremías 23-29, que la palabra de Dios es como un martillo. ¿Y qué hace el martillo? Dice, como un martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es lo que tenemos nosotros duro como una piedra? ¿Qué órgano? Nuestro corazón, ¿verdad? En este caso sería nuestra mente. Rompe nuestros corazones duros, que están dolidos por el pecado. Eso hace la palabra de Dios. En Lucas, el capítulo 8, versículo 11, Jesús lo compara también. Dice, esta pues, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Qué interesante que el Señor utilice esas analogías, esas ilustraciones tan sencillas y tan relacionadas en nuestro diario de vivir para que podamos aprender el poder que tiene la palabra de Dios, la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida tuya y en mi vida. Quizás te estés preguntando, ¿será que esa semilla podrá brotar en el corazón de ese ser querido, esa persona en el cual yo estoy dando el estudio bíblico? Claro que sí. Y no solamente eso, yo creo que una de las cualidades que tiene el Espíritu Santo con el uso de la palabra es un pensamiento que me surge durante el estudio esta semana. No es que sea así, sino que acorde a cada situación el Espíritu Santo obra de una manera particular. Quizás en algunos momentos será como el martillo, será como un fuego abrasador, será como esa semilla, o en otras ocasiones, como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esas comparaciones que utiliza la palabra frente a la semilla, que la característica clave de la semilla, ¿cuál es? Es que da vida, ¿cierto? Y la semilla, no todas crecen al mismo tiempo, unas se demoran un poquito más. Cuando hablamos de que la Biblia es como el martillo, se asemeja a ese martillo y hace fuego, es que consume la escoria del pecado en nuestra vida, rompe nuestras condiciones duras, libera de esas ataduras y nos hace ver unas personas que podemos ser libres en el amor de Jesús. Consume la codicia, consume el pecado de la lujuria, consume el pecado del egoísmo. Cuando decimos de que la palabra de Dios, cuando la Biblia dice que ella es lámpara, ilumina nuestro mundo, nuestra mente totalmente opacada, malentendida acerca de quién es Dios y la naturaleza de su carácter. Las mentes oscurecidas, ¿sí?, con una tergiversación de Dios, son iluminadas por el Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que la palabra de Dios, tenemos un libro maravilloso en el cual sus diferentes cualidades son aplicadas para nuestro vivir, para nuestra mejora, para nuestro sentir, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús también compara la palabra con el pan. ¿Qué hace el pan? El pan nos alimenta, ¿verdad? Y aparte de eso, satisface nuestra necesidad de hambre. Eso dijo Jesús. La palabra de Dios nos ayuda a descubrir que nuestra hambre de Jesús, del pan de vida, es más necesaria que el mismo pan que perece. Las vidas pueden ser transformadas por la bondad y encantadas por el amor y asombradas por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo y satisfechas por su presencia. En la lección del lunes, mis hermanos, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el poder creador de la palabra de Dios. El texto de Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y cuando lo comparamos con Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Hasta qué? Dice que y penetra hasta
partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, disciernen los pensamientos y la intención del corazón. Este pensamiento poético que utiliza Hebreos es muy particular, porque refleja donde puede socavar la palabra de Dios con toda la fuerza que llega hasta nuestro interior, que nos modifica, nos cambia. Cuando hablamos en computadores o en sistemas y decimos vamos a formatear de fondo, es que estamos quitando esa configuración antigua y estamos haciendo una nueva configuración, estamos teniendo una actualización. La palabra de Dios ya tenía esa tecnología que modifica nuestros pensamientos, cambia nuestra conducta y nos hace ser mejores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Salmos 33, versículo 6 dice, porque por la palabra de Jehová que fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, que en el aliento de ellos, por el aliento de su boca. La palabra de Dios tiene poder, mis hermanos, tiene poder. Pero ¿qué pasa? Que ese poder en nosotros no está. Porque es que nosotros no estamos convencidos. Somos, con todo el respeto, mis queridos hermanos, meros lectores, pero no estamos haciendo lo que dice Jesús, escudriñando. Porque es que si nosotros escudriñamos y reconocemos y encontramos esos secretos en la palabra de Dios, nuestra vida, nuestra conducta va a ser totalmente diferente. Porque la palabra de Dios encontraremos ese poder que puede transformarnos. La palabra de Dios es esa palabra creadora. Y si Él que dijo sea hecho, ha sido, es porque es y porque tiene ese poder. La palabra de Dios audible que procede de su boca tiene el poder de crear todo lo que proclama. En la historia de la creación de Génesis nosotros recordamos que Dios dijo, se usa repetidamente, aproximadamente cerca de unas 10, 12 ocasiones, si no es un poco más, mis hermanos. Estoy aquí simplemente teniéndolo algo vagamente. Pero la palabra de Dios declarativa tiene ese poder tiene un poder de tal forma que Él habló, apareció. Tierra seca, brotaron plantas, florecieron árboles frutales y flores y surgieron animales. Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino que también lo mantiene. También lo mantiene aún en medio de esta situación del coronavirus. Dios tiene el poder y sustenta por su palabra a esta tierra. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios está en la palabra escrita. ¿Tú lo crees, mis hermanos? ¿Tú lo aceptas? ¿Consideras de que este poder tiene la capacidad de transformar? Es muy triste, mis hermanos, saber de que en muchas escuelas la palabra de Dios sea prohibida, pero no sea prohibida en las cárceles. Esto está contrario. Si la Biblia estuviera en las escuelas, los niños aprenderían principios y esos niños que un día van a ser personas de bien no entrarían en problemas y no tendrían dificultades y no estarían en la cárcel. Pero todos al contrario, y el Señor anhela de que en nuestras vidas hayan cambios de vida. ¿Cómo podemos entender nosotros ese significado, mis hermanos? La palabra de Dios está allí como ese poder transformador, vivificante, el cual tú y yo debemos de hacerlo una realidad en nuestra vida. Podemos seguir hablando de los beneficios de la palabra de Dios, de los que estudiamos la palabra de Dios. Estudiar, indagar un poquito aquí, un poquito allá, con el espíritu de profecía allí que no puede faltar, mis hermanos. Debemos estar leyendo estos libros del espíritu de profecía, los comentarios bíblicos, para ayudar a ampliar este campo de estudio maravilloso que tiene la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice que a través de las promesas de las escrituras llegamos a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Pedro lo enfoca de esa manera, por medio de los cuales, dice allí, 2 de Pedro 1:4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos una naturaleza que pecaminosa, ¿verdad? Pero podemos escoger pecar y no pecar. Porque la palabra de Dios nos da el suficiente poder, mis hermanos, para que tengamos una naturaleza divina, participantes. Es una promesa que está allí. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes, mis hermanos? Esos beneficios que tiene la palabra de Dios te ayuda a vivir la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
No le damos cabida al pecado si hacemos de la palabra de Dios nuestra fuente de estudio diario, nuestra fuente de poder permanentemente, reaccionando frente a la tentación con un escrito está. Y tiene también, como dice Pablo agrega algo particular de hecho. Dice que la palabra de su gracia tiene poder de sobreedificarlos. En Hechos, el capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. Qué hermoso, mis hermanos, saber de que el poder que hay en la palabra de Dios es una realidad para nuestras vidas. ¿Estás convencido de ello, mis hermanos? ¿Tú te sientes convencido de que la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida que está llena de pecado y maldad? Mi querido amigo y amiga, que no es casualidad que te hayan invitado este sábado, estos sábados o en estos días que hemos estado en cuarentena, te hayan compartido este link de la iglesia de Tuluá y te estén motivando a que estudies la palabra de Dios. ¿No crees que ahí han comenzado a haber cambios en tu vida? Esa boca de cocodrilo que tenías antes de malas palabras ya se han ido cambiando. Ese deseo perverso del pecado, de la maldad, del alcohol, se te puede ir quitando porque tiene el poder la palabra de Dios. El Señor clama a mí, dijo, y yo te responderé. Créelo, vívelo, siente el poder de la palabra de Dios. Y me da pena allí de pronto un poquitico con los hermanos decirle esto, pero esto es un enfoque maravilloso que tiene la lección de esta semana. Y a ti, mi querido amigo, a ti, mi querida visita que estás aquí con nosotros escuchando este tema, hay poder en la palabra de Dios. Esto no es un cuento adicional, es real. Es real. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 14 dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quiénes hemos aprendido, mis hermanos? De la palabra de Dios. Esos beneficios de estudiar la palabra de Dios. Dice allí esa carta que escribe a Timoteo Pablo lo insta a que sea fiel, a que persista en las escrituras y que comparta los beneficios de estudiar la palabra de Dios inspirada. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, revelar nuestro error, revelar la verdad, exponer el error, y escribir el plan de Dios para la raza humana. Reprende nuestros pecados, corrige nuestros pensamientos erróneos, toscos, y nos instruye en la justicia. La Escritura revela la justicia de Cristo y también nos lleva de la locura de nuestra propia pecaminosidad a la belleza de su justicia. Cuando nosotros vemos el amor desinteresado de Jesús en contraste con nuestro egoísmo, nos quedamos asombrados. Esa sensación, ese vivir, cambio que produce el poder de la palabra de Dios es tan maravilloso. Quizás yo no he tenido una experiencia tan difícil como quizás la puedas tener tú. Quizás tú estés en problema con la drogadicción, estás en problema con el adulterio, estás viendo cosas en internet que no debes de estar viendo. Estás utilizando tus labios para hablar mal de tu prójimo. Quizás estás metiéndote en cosas que no deberías. Déjame decirte que la palabra de Dios quiere ayudar. Dios quiere ayudarnos y el poder de la palabra de Dios puede cambiar. Ya te lo dije en el ejemplo de la computadora. Reconfigura. Te coloca un control al suprimir y te borra. Te elimina todo ello. Le da un formateo intenso. Borra todo lo antiguo y eres una criatura nueva. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees que es así, verdad? Si tú lo crees, allí escríbelo allí en el chat. Escríbelo y manifiéstalo. Yo creo que la palabra de Dios tiene poder. Yo creo que tiene poder. Prográmatelo. Aquí yo creo que la palabra de Dios tiene poder y puede librarme de esa pasión baja que en la cual yo vivo. Cuando tú crees eso, ahora vas a aplicarlo en tu vida. Y dice que se han contado cerca de unas 3,000 promesas en la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Cuántas promesas reconocemos? Quizás unas 4, nos aprendamos 5 promesas. Pero nos quedamos cortos.
Y cada una de estas promesas, mis hermanos, la cual Dios la ha diseñado, proviene de un corazón de un Dios amoroso, que es poderoso, como dice Efesios, el capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Y un compromiso tiene que hacerse siempre entre dos entes. Aunque tú te digas, no, yo me comprometí con mí mismo. Es decir, pero tú hablaste a tu cerebro y hablaste con ese interior, con ese otro persona que tienes allí, que está siempre tendiéndose como que, lo hago, no lo hago. Te estás comprometiendo a ti mismo, pero tienes un compromiso entre dos entes. Lo mismo hace Dios. Dios hizo un compromiso que Él no tenía por qué hacerlo, pero Él se comprometió con nosotros. Y que cuando reclamamos esas promesas de fe y enseñamos a otras personas que Él hace con cada uno de nosotros, cuando reclamamos y les enseñamos, la bendición del cielo fluye en nuestras vidas. Romanos el capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación. ¿Sabe? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es lo que no le gusta al diablo. Porque a pesar de que tú estés hasta este momento, confieses de que has pecado, de que de pronto anoche te pegaste una borrachera, pero te levantaste y estás allí escuchando lo que está pasando, que el poder de la palabra de Dios tiene para romper ese vicio. Quizás allí estás pensando en esa mujer que no es tu esposo, una mujer ajena, o ese hombre que no te pertenece y es un hombre ajeno. El poder que tiene la palabra de Dios para romper con ese pecado está establecido y es una realidad para tu vida. No debemos caer en ello. Debemos de luchar diario. Y Jesús nos ha prometido de que ese poder está en Cristo, lo que no anda ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es lo que el diablo no quiere que tú lo entiendas. Porque el diablo dice, tú eres un pecador y no puedes ir a Jesús hasta que tú dejes de ser eso. No. Jesús te acepta en este momento así como estás. Salte de esa condición y ve a los brazos de Jesús. Allí con el hermanito que tú estás conectado. De pronto allí con la hermana que te invitó al link. O de pronto allí, yo quiero que oren por mí porque estoy convencido de que la palabra de Dios, si yo la aplico en mi vida, puede ser una realidad. Allí puedes contactarte con ese hermano que te convidó, que te ha dicho, venga, conéctese, mire. Y si estás interesado en estudiar la palabra de Dios, el pastor Diego Bartolo, puedes hacerte el contacto de él. Y después de que termine este estudio, el sermón de esta mañana, ve, busca de Dios. Es el momento, entrégale y dile, Señor, esto es una realidad, que tu palabra tiene el poder para quitarme los vicios. Amén, yo lo digo porque esa ha sido una realidad en nuestras vidas. El apóstol Pedro esclarece esta promesa y declara que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, ¿quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si andamos de la mano con Jesús, yo no voy a tener esa tendencia de irme a hacer lo que no debo de hacer. Ya te lo dije, ahorita te lo dije. Quizás hiciste y ya estás haciendo cosas que no debe ser, pero es el momento de decir stop, no más, no quiero más. Señor, dame esa oportunidad que quiero cambiar, quiero andar en la luz. Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, qué hermoso, mis hermanos, miren, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Quizás bebiste, fumaste lo que no debería de consumir. Hiciste algo que te pesa. Jesús te limpia de tu pecado. Así está. Yo no lo estoy diciendo. Escrito está. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Nos limpia de todo pecado. Y vemos que
Dice Hebreos 3, capítulo 19. ¿Qué nos puede decir este versículo acerca de la necesidad de la fe? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad a la tierra prometida. Pero Hebreos 4.1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún, ¿sí?, la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque no permanecemos en la fe. Creerlo. Jesús nos dice que debemos de creer. Y dice en Mateo, capítulo 15, versículo 38, que hubo un lugar donde Él no pudo hacer muchos milagros allí. No hizo allí muchos milagros. ¿A raíz de qué? De la incredulidad de ellos. Hay tantas promesas tan maravillosas en la palabra de Dios, que esas promesas nosotros debemos de ¿qué? De vivirlas, de que debemos de reclamarlas por fe, de aceptarnos a Cristo Jesús por ello. Ahora viene el gozo de compartir la palabra, como lo que estamos haciendo aquí en este momento. Esa alegría que nos produce saber de que la palabra de Dios es tan eficaz que ha cambiado nuestra forma de ser. Y las buenas noticias son para compartir. Si te has ganado la lotería, bueno, eso es imposible uno quedarse en silencio, pero la alegría desborda. Si nos da una buena noticia, quizás, mira, no tienes COVID y estás con esos síntomas, no, tranquilo, no fue nada, el resultado es negativo, vas a estar tranquilo. Pero piensa en los momentos de tu vida que te ha deleitado con esa buena noticia y pues pudo haber sido el día que quizás en el cual te casaste, el nacimiento de un hijo, un nuevo trabajo, adquirir una casa o algo que te llame la atención. Estabas tan emocionado que no podías esperar para compartirlo. Y es maravilloso poder compartir esa experiencia de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿no lo crees? Es una experiencia particular, una experiencia que solamente le da de un corazón agradecido por lo que Cristo ha hecho en nuestro vivir. La palabra de Dios nos habla acerca del plan de salvación que hay en Cristo y nuestros corazones se llenan de alegría y anhelamos contarle a alguien más. Quizás de pronto puedes decir, hermanito, es que yo soy tímido y me da como algo de miedo. Mira, tenemos en estos momentos la facilidad de hacerlo por el servicio de WhatsApp. Un versículo, una imagen. No necesitas saturar el celular del compañero o de la compañera con toda la imagen, una sola imagen, un solo versículo que impacte, va a ser de refrigerio para el corazón de esa persona. Y es compartir la palabra de Dios. Compartirlo. Cuando compartes los enlaces que el pastor Bartolo te da por Zoom, está llevando a otras personas que vengan y escuchen palabra de vida. Aquí no estamos hablando nada diferente, estamos hablando de la palabra de Dios. Y de aparte de ello, cuando los líderes religiosos intentaron detener la predicación de los apóstoles, Pedro declaró en Hechos capítulo 4 versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tan pronto como uno va a Cristo, el comentario del Camino a Cristo, la página 66, muy particular, tan pronto como uno va a Cristo, nace el corazón un vivo deseo de hacer, conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Pablo escribe, dice que él a los griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros. El apóstol Pablo nunca se cansó de contar su historia de conversión. Y eso es lo que más debe llamar la atención, el testimonio de lo que ha hecho Cristo en tu vida. Yo hacía esto, yo hacía aquello, yo decía esto, pero el Señor me transformó, Jesús me transformó. Y cuando haces ese compartir, las personas ven ese cambio en tu vida, el impacto va a ser doble. Miren, Isaías, el capítulo 50, un capítulo muy particular que me gusta mucho. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído
para que oiga como los sabios. Interesante. Despertar mañana tras mañana para que oiga como los sabios. ¿Pero para qué? Para estudiar, para aprender y compartir la palabra de Dios. En Eclesiastés el capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y aparte de eso, dice allí en 2 Timoteo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra. Es un mandato directo de parte de Dios, a pesar de que se lo escribió Pablo a Timoteo, pero es un mandato directo de parte de nuestro Padre Celestial. Que prediques la palabra de Dios, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Vaya, qué poder y qué estudio hemos tenido en la lección de esta semana. Yo quisiera ir concluyendo, mis hermanos, diciendo que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Jehová nos dará lengua de sabios, la incapacidad de entenderla, y queremos compartirla. No nos vamos a quedar con ese conocimiento para nosotros mismos, sino que vamos a ir a vivir la palabra de Dios y vamos a compartir la palabra de Dios. Palabra de vida del Gran Maestro, la página 24 dice: la educación que puede obtenerse por el escudriñamiento de la palabra es un conocimiento experimental del plan de la salvación. Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma, fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación. ¿Contra qué es lo que nosotros permanentemente luchamos? Contra la tentación. Pero no tanto, mis hermanos, es por la tentación, porque el mismo Jesús fue tentado, pero no pecó. Y tú puedes ser tentado, yo puedo ser tentado, pero tenemos siempre la escogencia de ¿qué? De ceder o no ceder a la tentación. ¿Y dónde encontramos esa fortaleza? La cita sigue diciendo: fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación y habilitará al estudiante para ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo. Lo convertirá en un miembro de la familia celestial y lo preparará para compartir la herencia de los santos en la luz. Querido hermano, que el Señor nos bendiga, nos dé de su poder, de su gracia, para ser transformados, para ser renovados, porque hay poder en Cristo Jesús. Oremos. Amante Señor y Padre eterno, muchas gracias te damos, porque en tu palabra tenemos esa seguridad plena para vencer el pecado, no porque nosotros haya el poder, sino porque proviene de ti, Señor, del poder del Espíritu Santo y del poder de tu palabra. Permite que nuestros hermanos, quienes hayan escuchado la lección de esta mañana, hayamos aprendido un poco más de lo que es ese poder y ese deseo de compartir con aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos en este resto de programación de sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, y seguimos en contacto. Bendiciones. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 7. Compartir la palabra. Jesús estaba con sus discípulos junto al mar de Galilea. La multitud se agolpaba para escucharle. Desde allí se veía la llanura de Genezaret, donde los agricultores estaban sembrando la tierra. Así que Jesús, sin perder de vista a los sembradores, entró en la barca, se sentó en ella y les contó una interesante parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Los discípulos quedaron confundidos y extrañados. Señor, ¿qué significa esta parábola?
Jesús no los dejó con la duda. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Entonces procedió a explicarles que la semilla de la palabra de Dios a veces cae junto al camino, es decir, sobre personas que oyen pero que luego permiten que el diablo les quite esa semilla del corazón. A veces la semilla cae sobre las piedras, refiriéndose a personas que oyen y reciben la palabra con gozo, pero no echan raíces, creen por algún tiempo, pero ante la primera prueba se apartan. Otras veces la semilla cae entre espinos, personas que oyen, reciben y alcanzan a crecer un poco, pero los placeres, las riquezas, los afanes y la codicia los ahogan. Pero cuando esparcimos la palabra, siempre habrá semillas que caerán en buena tierra, esos que oyen, reciben, crecen y dan mucho fruto. ¡Qué linda historia! Quiero que mi corazón sea como la buena tierra. Yo también, pero también quiero ser un sembrador. Muy bien, si bien el sembrador, con S mayúscula, es el Señor Jesucristo, Él también nos llamó a ser sembradores de su palabra. ¡Súper! Dios compara la Biblia con una lámpara, con un fuego y un martillo, con el pan y ahora con una semilla. Correcto. ¿Y saben por qué? Porque, entre otras cosas, la semilla engendra vida. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los beneficios de compartir la palabra de Dios? En primer lugar, su poder. En el principio, Dios declaró: hágase la luz. Y se hizo la luz, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis 1 para describir la actividad creadora de Dios. Es el verbo bará, que expresa la acción de crear algo de la nada. Este verbo solo se usa cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede bará. Solo Dios puede crear algo de la nada, y lo hace a través del poder de su palabra. ¿Has escuchado a alguien decir: declara que ese carro es tuyo? Declara que ese ministro va a ser tu esposo. Te declaro sano de ese cáncer. Y al final de cuentas, el carro fue de otro, el ministro se casó con otra, y el enfermo falleció. Eso puede llegar a ser muy frustrante. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que nosotros declaramos carro, esposo o sanidad y será hecho conforme a nuestra palabra? En ninguna parte. Aquí el único que declara y las cosas pasan es Dios. Por eso debemos compartir su palabra, no la nuestra. Y si hemos de declarar algo, que sea lo que está en la Biblia, para que el mundo conozca que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la carta que el mundo necesita recibir. Nosotros somos los mensajeros, pero el remitente es Dios. En segundo lugar, sus resultados. Toda persona que tenga un encuentro sincero con la palabra de Dios no vuelve a ser la misma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El apóstol Pedro nos dice que a través de la Biblia llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Santiago afirma que puede salvar vuestras almas y Pablo agrega que nos da una herencia con todos los santificados. Me gusta eso de la herencia. ¿Y qué nos hereda la Biblia? Contemplando a Cristo a través de la Biblia, podemos heredar su carácter y con su carácter la vida eterna. La tía Elena así lo confirma. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Por eso Pablo le escribió a su joven amigo Timoteo que se ocupara en el estudio de la Biblia, porque te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, sus promesas. La Biblia es como un jardín de promesas, contiene más de 3,000. Cada una de esas promesas es un compromiso que Dios hace con nosotros y que Él mismo nos invita a reclamar.
Oigan bien, Dios es bueno para prometer, pero también para cumplir. Nosotros también somos buenos para prometer. Hoy te prometo amor eterno. Te prometo que no vuelvo a tomar ni una copa. Te prometo que no vuelvo a decir un chisme. Pero a la hora de cumplir... Ay, es que ya no te amo. Eso amerita una copa. ¿Se van a divorciar? Se lo voy a contar a mis amigas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado, y eso demuestra el maravilloso amor de Dios por cada uno de nosotros. Demuestra su preocupación por suplir nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Pero oigan bien, las promesas no son incondicionales. La falta de fe nos impide apropiarnos de ellas. Por eso debemos acercarnos a ese jardín de promesas que es la Biblia con fe y reclamarlas, apropiarnos de ellas con la certeza de que tenemos un Dios fiel. Y cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. ¿Lo notan? La Biblia tiene poder, tiene resultados maravillosos en la vida de las personas y tiene todas las promesas que el mundo necesita. Es decir, en un mundo repleto de malas noticias, la Biblia está llena de buenas noticias. Y las buenas noticias son para compartir. Cierto, como el nacimiento de un bebé. O aprobar matemáticas en el colegio. Es maravilloso compartir nuestra alegría con los demás, pero la mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Y esa historia está en la Biblia. Por eso debemos compartirla con otros y escuchar la exhortación de Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro 14 estrategias para cumplir la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, escrito por el pastor Radamés Colón. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya puedes reforzar tu aprendizaje de una manera didáctica y divertida con el test Nivel Caleb, un test para hacer en familia. Busca en nuestro canal el video correspondiente a esta lección y alcanza el Nivel Caleb. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Señor, toma mi vida entera antes que el tiempo pase y pierda fuerzas también. Muy bien, hermanas.
Para continuar con nuestro programa de sábado, los 10 minutos misioneros, vamos a hablar de lo que debería apasionarnos a todos nosotros como cristianos, y es predicar el Evangelio, la pasión por predicar. Y lo vamos a basar en un testimonio de un niño que se llama Carlos. Carlos era un joven que desde muy pequeño le gustaba predicar, le gustaba leer. Todo el tiempo estaba leyendo un libro, y mucho más si era espiritual. Le gustaba leer la palabra de Dios. Cuenta la historia que en una ocasión fue a la iglesia y era un día un poco nublado, estaba cayendo nieve, y el predicador no alcanzó a llegar a la iglesia. Así que la iglesia estaba un poco solitaria, habían unas cuantas personas, y se levantó un hermano zapatero, que no tenía mucha experiencia en predicar, pero se levantó a dar la palabra de Dios y tomó como texto bíblico Isaías 45:22, que dice: miradme a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Todo el tiempo repetía el pasaje y decía: mirad, mirad, no es necesario que te levantéis, te coloques de pie, que levantéis una mano. No es necesario que estudies en un muy buen colegio. No es necesario que seas un universitario. Solo necesitamos mirar. ¿Mirar a quién? Miradme, sudando gotas de sangre. Miradme clavado en una cruz. Miradme muerto, sepultado, resucitado. Miradme a mí que resucité por ti para traerte salvación. Esa era la predicación del hermano. Miradme a mí. Luego, en la predicación, dirigió su mirada hacia Carlos, que estaba allí sentado escuchando predicar al hermano, y le dijo: tú, joven, tú que estás allí sentado, se te ve que estás desdichado, eres infeliz en la vida, no tienes alegría, eres un joven frustrado. Mira a Jesús. Él se sorprendió, pero no podía dejar de mirar al hermano. Mira a Jesús, le repetía. En un momento, él sintió un gozo que lo invadía completamente. Y dice Carlos que fue tanto el gozo que empezó a sentir que se apoderó de todo su cuerpo y se convirtió en el mejor predicador. Carlos en ese momento se dio cuenta que debía mirar. ¿Mirar a quién? Mirar a Cristo, la base de todo. Mirar a Jesús, quien había dado la vida por él. En ese momento, él permitió que su mirada solo estuviera fija en Cristo. Y dice que se convirtió en el príncipe de los predicadores. Se hizo un gran predicador y empezó a predicar y a predicar y a predicar. Y empezó a estudiar para poder predicar. Le encantaba distribuir folletos. Predicaba al aire libre, en edificios, en escuelas, en auditorios, donde tuviese la oportunidad, predicaba. No perdía oportunidad para predicar la palabra de Dios. Predicaba en un promedio de 8 a 12 veces por semana, o sea que no desperdiciaba minuto para poder predicar de la palabra de Dios. En una ocasión, predicó 300 veces en 12 meses. Y el mayor auditorio en el que predicó fue en Crystal Palace, en Londres, un 7 de octubre de 1857. La asistencia fue de 23.654 personas. Carlos, esa noche predicó con tanto fervor, se esforzó tanto, que durmió desde el miércoles hasta el viernes. Estaba un poco cansado y agotado, pero disfrutó de predicar de la palabra de Dios. Hermanos, la verdadera lucha
la verdadera pasión de la predicación no está en ser los mejores oradores, no está en tener el mejor léxico, no está en conocer la palabra de inicio a final, no, está en doblar nuestras rodillas y dejarnos utilizar por Cristo, mirar a Cristo, no mirar otro lado, o sea, fijar nuestra mirada en Cristo para que Él sea nuestro ejemplo, que nosotros podamos ser guiados por la vida de Jesús. Cuán importante es predicar, pero cuán importante es que nosotros prediquemos de rodillas. Las mayores luchas no son contra sangre y carne, sino contra potestades, y se libran de rodillas. En los aposentos, allí nosotros en nuestro cuarto se libran las más grandes batallas en oración, pidiéndole al Señor que nos prepare para predicar de su palabra diariamente a todas las personas, en el colegio, con nuestros pequeños, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, en nuestro hogar, con nuestra familia. Es predicar con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con fervorosa y agonizante fervor en la palabra del Señor. Tú también puedes ser un poderoso predicador. Es poner solo las manos en Cristo, pedirle a Dios que sea siempre nuestro guiador. Y avancemos porque Cristo está a las puertas y está en nuestras manos que Él venga pronto. Predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua. Entonces nuestros 10 minutos misioneros nos dejan ese llamado. Preparémonos en oración, mirad a Cristo para que prediquemos diariamente su palabra. Que el Señor los bendiga. Estoy dispuesta a lo que quieras, haré lo que me pidas, me llamas a servir. Estoy en el Colegio Colombo Adventista de Tuluá. Extraño mucho a mi colegio, a mis compañeros y a mis profesores. Pero gracias a Dios y a la tecnología los podemos ver por este medio, aunque no es lo mismo verlos a ellos en persona que por este medio. Entonces los invito a papás, niños, jóvenes a unirse al colegio virtual Colombo Adventista. Bendiciones.
Muy buenos días, mis apreciados hermanos de la Asociación Central de Colombia. El Colegio Colombo Adventista quiere extenderles una invitación a que hagan parte de la educación adventista. Durante esta época de crisis, el Colegio Colombo Adventista ha diseñado una estrategia, metodologías online, donde el estudiante es acompañado por su maestro durante toda la clase, lo que permite que su aprendizaje sea mucho más efectivo en su formación integral. Así que te invitamos a que te vincules a nuestra institución. Tenemos el servicio desde preescolar hasta básica primaria. Colegio Colombo Adventista, porque educar es redimir.